Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:23. Sigamos leyendo, obviamente, y retroalimentándonos con nuestras entrevistas sobre, por ejemplo, lo que nos deja la Asamblea Nacional. Gisela Garzón está acá con nosotros. Ella es legisladora hasta el día de hoy por Revolución Ciudadana. Ella no formó parte de las listas para la próxima legislatura que se instalará el día de mañana. Así que hoy es el último día de Gisela como asambleísta y por eso le hemos invitado un poco para evaluar este periodo. Y ver si tal vez complementamos el comentario, ¿no? Yo cuestiono mucho esto de presentar cuantitativamente el trabajo de la Asamblea cuando yo soy de los que sostiene que debe ser el análisis cualitativo. Gisela Garzón, buenos días, bienvenido. Hola Fabri, Andrea, buenos días, gracias a la audiencia, gracias a ustedes por el espacio, sí. Y como esperaba que sea este último día, con la conciencia absolutamente tranquila, con el deber cumplido y con muchos pendientes, sí, porque la composición de la Asamblea, yo suscribo en ese sentido, debería implicar un trabajo con técnicos que independientemente de una línea política puedan darle especialidad a la norma. Y eso es una de las cosas que más ha sido difícil de encaminar en este tiempo, que ha sido más complejo, porque se piensa que, por ejemplo, si está ya tipificado un delito cibernético, que puede venir de la mano de pinchazos, de temas de las cuentas bancarias, en fin, ya no hay necesidad de ponerle enfoque de género, por ejemplo. Entonces, cuando yo presento una reforma respecto al ciberacoso, la UTL me dice no, porque ya está sancionado un delito cibernético. No es lo mismo. Sí se pueden especializar las leyes y ese es quizás el reto siguiente, no seguirlas creando. Porque además me he encontrado con un montón de gente que llega a refundar la Asamblea, que llega a redescubrir de lo que se trata la Asamblea, que todo el COTAD les parece mal, entonces ni siquiera se dan el tiempo de revisar si hay reformas presentadas o encaminadas con aquellos temas que en efecto hay que mejorar, que piensa que reinstitucionalizar la Asamblea es ser un buen legislador, y la realidad es que no. Hay proyectos de ley o legisladores que pueden sumar, por ejemplo, hemos presentado 15 proyectos de ley, pero son reformas de un artículo. Es lo que yo digo. Hay que ir nomás poniendo como ejemplo, ¿no? A la Comisión de Justicia y ver cuántos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal hay. 62. Ya, ahí está. ¿Y cuántos son de un artículo o de una frase o de una palabra? O de una coma. Sí, totalmente. Eso pasa. Y lo que yo he optado por hacer, lo que opté por hacer en el anterior tramo de mi gestión y en esta, fue hacer observaciones a las leyes encaminadas. No presentar nuevos proyectos de reforma de ley, porque además ganaba tiempo, ahorraba un proceso importante institucionalmente hablando y lográbamos que los temas se incluyan. Pero lamentablemente tampoco ocurría, sobre todo en temas como COIP, donde hay un debate mucho más amplio. Pero pongamos un ejemplo reciente, el tema de la ley del respeto a los animales. Viene de la mano de una sentencia de la Corte Constitucional con base en un caso de maltrato animal. Y a pesar de eso, se desvirtúa por completo el maltrato animal, se elimina temas como la zoofilia y demás, y se hace un enfoque direccionado a otro sector. Entonces, no solo que están tratando de cumplirle a un sector cercano al legislador presidente de la comisión, sino que no entendieron de lo que se trata un dictamen de la Corte Constitucional que vino de la mano con la Defensoría del Pueblo y demás. Si la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no hizo su trabajo, le correspondía a la Asamblea. No había prisa. Declare una consulta prelegislativa, abra un año más del debate, salga al territorio, hable con la gente, pero no. Dejan lo técnico por únicamente anclarse a lo político y entonces quien pierde es el beneficiario de una ley con base en el dictamen de la Corte. Decía Fabri, asambleísta, que este es su último periodo porque hay una ley que así, digamos, lo permite ahora mismo. Es decir, usted no se pudo postular porque ya tiene 2 periodos previos, ¿es así? No, yo puedo aún 2 periodos. Aún puede 2 periodos. Pero quien cumple 2 periodos ya no lo puede hacer. Perfecto. Entonces, ahora, digamos, hoy es el último día de este periodo en la Asamblea Nacional y yo quiero preguntarle si usted sale con la misma percepción que sale Pierina Correa el día de ayer. Ella dice que sale decepcionada, que le deja muchas decepciones la política y que incluso ella ya no se va a dedicar a la política. ¿Cómo le deja a usted esta administración? No, decepcionado de la política no, porque entonces perdería mi razón de ser en sí mismo, que es el servicio desde la política donde sea posible hacerlo. ¿Usted se considera política pura, Sí, Gisela? sí, totalmente. Pero sí se admiten decepciones, sí, pese a que se considere política pura. Por supuesto, hacia allá iba. Y yo entiendo la postura de Pierina porque ha sido una comisión, es una comisión a la que le piensan del relleno. Entonces a los adversarios La comisión de aseo, dijo el expresidente Gutiérrez, me parece. O sea, a los adversarios políticos les ponen en niñez en participación ciudadana. Y yo les sugiero a los legisladores nuevos que si buscan alguna opción sea participación ciudadana por la posibilidad de hacer cosas desde la Comisión de Participación Ciudadana por mi experiencia en particular. Pero la Comisión de Niñez ha sido considerada como eso, como la de relleno, como la de me caes mal a niñez.
O un poco como ocurre en el sistema de justicia, ¿no? Me caes mal a familia, niñez y adolescencia. O sea, es una cosa muy, muy mal concebida. Pero la Comisión de Niñez hizo un trabajo bien importante con el Copina, bien importante. Al punto que la misma Pierina Correa, con sus posturas que son absolutamente claras en un montón de temas, por ejemplo, abrió el debate respecto a adolescentes infractores. Abrió el debate y dijo, ok, vamos a encasillarnos en un tema político que venga UNICEF. Al punto que UNICEF se pronuncia preocupada por la no aprobación del COPINA, porque ha sido un parte importante del funcionamiento de la comisión. Entonces yo entiendo la postura. Por supuesto que tengo decepciones y por supuesto que tengo preocupaciones. No solo por quién viene a la Asamblea, sino por cómo se ha concebido la Asamblea desde un espacio de cero debate, cero parlamentos, digamos, es decir, no hablamos. Una lectura permanente de discursos. No hablan, leen los discursos que además los hacen los asesores, perdóneme. Y lo decía ayer. Con excepciones, porque no todos lo hacen. Sí. No, yo me sentí, la única vez que en mi particular experiencia he leído un discurso, yo era alterna, reemplazaba a mi asambleísta titular y teníamos que archivar una reforma al código, a la ley respecto a notarios. Y digamos, no es una cosa que era mi fortaleza en ese momento, entonces allí tuve que leer algunos elementos para sustentar el archivo. Pero fuera de aquello, tienes el tiempo para prepararte y si no tienes, te lo encuentras porque es tu obligación. Tu equipo no está al lado para darte pensando. Tu equipo está al lado para facilitarte las herramientas y al final el criterio es tuyo. Ahora, también yo creo que hay que hacer una mirada autocrítica a lo que nos ha dejado este periodo. Y qué bueno que coincidamos en el hecho de que la Asamblea no se puede convertir en una fábrica de leyes. El análisis tiene que ser más cualitativo que cuantitativo. Pero dentro del análisis cualitativo, ¿a usted le han cuestionado algunos sectores porque se ha asumido que no ha tramitado con la velocidad que se requería la reforma parcial a la Constitución vinculada al establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano? Yo le pregunto si usted, si fue así y si usted por alguna razón, y perdón que le diga, política, deliberadamente retrasó el trámite, Gisela. No, para nada. Una vez que, ya en este momento no tengo a la mano todo el camino recorrido. Una vez que a la Asamblea le notifican con esto, una vez que el presidente presenta, la Corte hace su pronunciamiento, llega a la Asamblea. De que llega a la Asamblea, la comisión se instaló después del encargo del Pleno a los 3 o 4 días, más o menos. ¿Por qué la demora en instalación? Porque, y es otro de los temas que me permito sugerir, debe haber una sala para comisiones ocasionales y para grupos parlamentarios, porque si no, literalmente teníamos que mendigar las salas que estaban disponibles, porque las comisiones seguían sesionando. Una vez que nos instalamos, pasa un proceso administrativo interno, porque sin un correo de la comisión, sin unas redes sociales de la comisión y sin un secretario relator para la comisión, las comisiones no se pueden instalar. ¿Cómo yo convoco sin un secretario relator de la comisión? De hecho, la secretaria relatora que cumplió conmigo en la comisión también fue secretaria relatora de la comisión que presidía Lucía Pozo, respecto al financiamiento de partidos políticos, que también es una reforma de la Constitución. Era una secretaria para 2 comisiones. En realidad es mucho trabajo para una sola persona, por toda la cantidad de cosas que hace el secretario relator. Y luego de eso nos empezamos a instalar, teníamos 60 días para el primer debate, lo cumplimos en 39 días, remitiendo el informe el 27 de diciembre acabamos, el 28 y el 29 lo remitimos. Y una vez que eso pasó, vino el receso legislativo. Pasó el receso legislativo y todos eran alternos. Solo yo era titular, nadie más. Y con base en el antecedente de la misma Corte Constitucional, quienes hacen el informe son quienes deben defenderlo en el Pleno. ¿Cómo se maneja en el Pleno posteriormente? Yo entiendo que, por ejemplo, Natalie Moría había pedido la palabra y no se la dieron, en fin. Sale de mis manos. Porque eso es un tema de conducción de la presidencia de la Asamblea. Sale de mis manos. Nosotros en el primer tramo de la construcción del informe cumplimos en 39 días. Una vez que volvimos, una vez que se puso en el Pleno, inmediatamente después que se puso en el Pleno, convocamos a los siguientes temas y sabiendo las posturas, acortamos el plazo porque teníamos hasta 90 días para hacerlo y pedimos una prórroga únicamente por procedimiento administrativo. Porque nuestra comisión cumplió su trabajo el 28 de abril y nosotros cerramos la semana del 28 de abril. Hemos cumplido con todo el procedimiento como corresponde. A esta Asamblea no le alcanzaban los tiempos que están establecidos en la ley para debatir. Eso lo teníamos claro todos. Y los criterios no cambiaron. Hicimos un trabajo técnico donde el informe en su conjunto, fuera de las conclusiones y recomendaciones, se trabajó con los equipos técnicos. ¿Le hubiese alcanzado a la Asamblea del actual periodo aprobar si es que, por ejemplo, no se hubiese generado esta interrupción del trámite durante el mes del receso legislativo y la campaña? Ahí lo hubiese alcanzado. Alcanzaba, correcto. Ahí sí. Sí, alcanzábamos, porque ahí perdimos un mes y una semana, más o menos. Perdimos un mes y una semana. Fue el receso legislativo, que fue un acuerdo de todas las bancadas de cara a la campaña,
¿no? Porque el receso legislativo habitualmente coincide con las vacaciones de la costa y la sierra para que los legisladores puedan estar con sus hijos. Ya, pero además coincide con la campaña. Por claro. supuesto, y fue un acuerdo de las bancadas, o sea, no fue una cuestión únicamente de la Revolución Ciudadana, fue de las bancadas. Y luego de aquello, todos eran alternos. ¿Qué le pasó a la Comisión de la Niñez? Y la misma Pirina lo podría contar. Venían encaminando un proceso de fiscalización, recuerdo, sobre algún tema en específico, y uno de los alternos se abstuvo porque no había leído, porque no sabía de lo que se trataba. Entonces, es comprensible que se abstengan sin saber de lo que se trata, y es irresponsable, al menos, forzar a los alternos a una reforma constitucional. Es que piensan que es la reforma al reglamento, no es la Constitución. Y en el caso del artículo 5 en particular, es un elemento constitutivo del Estado. Yo repetía mucho este tema en las sesiones de la comisión, porque gracias a este elemento constitutivo hay una serie de normativa adicional que ojalá la tengan en cuenta si es que llega a reformarse el artículo 5, porque tendrán que reformar COIP, tendrán que reformar Código de Procesos y una serie de elementos adicionales de cara a este elemento constitutivo del Estado. Y en otros temas, asambleísta, también quedaron pendientes algunas cosas que se intentaron realizar en estos últimos días, en esta última semana incluso, sobre la calificación, por ejemplo, de los juicios políticos a la ministra de Trabajo, además del presidente del Consejo de la Judicatura. No solo eso, sino también, por ejemplo, aprobar reformas a otros reglamentos. ¿Qué es lo pendiente además de esto y por qué no se logró hasta este periodo en esta administración poder calificar, por ejemplo, estos 3 juicios políticos, si no me equivoco, porque también queda pendiente el de Giancarlo Lofredo? Sí, la verdad, o lo políticamente correcto, les pregunto, porque en este punto, desde lo político, nadie se quiere pelear con nadie, es decir, los que tienen clara postura respecto al gobierno y demás es la bancada que entra, pero de ahí el resto de sectores no se quieren pelear con nadie, entonces están un poco a la espera de cómo se instala la nueva asamblea para tomar una decisión o una postura. De allí, la Comisión de Fiscalización, a mí en particular me hubiese gustado formar parte en algún momento de la Comisión de Fiscalización, porque me parece que es un buen punto para partir una serie de procesos posteriores, no solo para fiscalizar al funcionario, sino para evidenciar las falencias. Es decir, si es que en este momento hemos censurado a la superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, porque hay una serie de cosas que hizo mal, me parece que también es el momento para dar paso a una reforma de la ley que permita mejores condiciones para las cooperativas de ahorro y crédito, para el sistema cooperativo, que entienda la pandemia, o sea, que entienda todo este contexto que atañe al Ecuador para presentar una mejor normativa. Me parece que la Comisión de Fiscalización también debería servir para eso, para dar un antecedente importante de cara a una reforma posterior. No ocurre. En el tema de fiscalización, yo le pregunto a usted y vuelvo al tema de la autocrítica. Mirando en retrospectiva, ¿no fue un error no haber votado a favor de la censura del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán? Recuerdo que en ese momento, con base en lo que se presentó, no cabía los señalamientos. Es decir, presentaron el incumplimiento de funciones, pero en el momento de entiendo, no puedo dar fe de aquello. Sí, puede haber sido una postura en ese momento políticamente errónea, pero da paso a otro problema adicional. El sistema de justicia en este momento tiene una crisis profunda, que ni siquiera se sostenía, a mi criterio en particular, enjuiciando a Mario Godoy. Si el problema no es quién llega, sino cómo llegan y cómo sostienen. Pero, por ejemplo, en el tema de Terán, ustedes tienen una responsabilidad política o una atribución política de fiscalizar políticamente un funcionario. ¿Por qué en su momento no respaldaron la censura de una persona que ha sido claramente cuestionada, que tiene varios procesos judiciales, que incluso ha sido sentenciado porque siguen los procesos contra él? Ese me parece a mí viene a ser una carga, una pesada carga sobre el ejercicio de fiscalización por parte de ustedes. Ahora, la presentación del juicio político y los argumentos, claro que hay que controlar política y fiscalizar y hacer control político. Pero, por ejemplo, tú eres un funcionario y te presentan un proceso de incumplimiento de funciones porque no acataste un reglamento interno. Ese es el proceso por el que se encaminaba hasta donde recuerdo el tema de Wilman Terán. Cuando el incumplimiento de funciones venía, digamos, de la mano de un montón de otros temas. Te presentaron por una cosa y se argumentó por otra. Por supuesto que hay que hacer control político y sancionar a los malos funcionarios, pero respetando el debido proceso, que es lo que ha venido pasando con una serie de cuestionamientos que se hacían posteriormente. Pongo como ejemplo el que yo presenté a Patricio Carrillo. En ese momento el cuestionamiento a mí era que nada tenía que ver en un femicidio, porque él era ministro y no la mató. Pero el control político venía de la mano de una serie de responsabilidades adicionales. Entonces, entender el control político a mí me ha dado muchas luces un dictamen de la Corte respecto a cómo está configurada la Asamblea frente a un tribunal de jueces. La Asamblea, por sus características mismas, tiene subjetividades que, por supuesto, se pueden medir de diferente manera, pero que tienen que respetar un debido proceso. Si te enjuician por una cosa y al final pretenden destituirte por otra,
no se cumple con el debido proceso. Pero eso no pasó inicialmente con Guillermo Lazo, le pregunto, en el juicio político que le plantearon al expresidente. En ese momento recuerdo que no, porque la corte fue la misma que dio la luz verde, en ese momento. Y se trataba, si no me equivoco, de un tema de peculado que sí puede ser sujeto de control político. Y da luz verde la corte, es decir, hay un filtro adicional. Ya lo que vino después, vino de la mano con una serie de elementos que se fueron sumando en el debate. ¿Qué va a ser de su futuro, Gisela? ¿Usted va a seguir en Revolución Ciudadana? Sí. ¿Usted no está enojada, resentida, decepcionada porque no le incluyeron en la lista? No, para nada. De hecho, rechazo como la que más estoy de acuerdo con la postura de algunos legisladores respecto al que el transfugismo debería ser sancionado con destitución, con pérdida del cargo. Estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque además, yo soy hincha de la Liga, pero es hincha del Emelec. No porque el Emelec pierda mañana, dejas de ser hincha del Emelec, ni yo porque la Liga pierda mañana. Así baje a la segunda categoría. Por supuesto. Y lo tomo desde el fútbol, que es uno de los ejemplos, digamos, más claros. Pero para usted fue una explicar. decepción el que no haber sido incluida en la lista para la reelección. Fue una enseñanza, más bien. ¿De qué? Una ¿Qué aprendió? enseñanza. Porque en ese momento tú te llenas de una serie de sentimientos, es decir, te preocupas porque no hiciste lo suficiente a pesar de sentir que sí lo hiciste, te preocupas porque no hubo una evaluación adecuada, te preocupas por el sistema de partidos, que es genuino lo que les digo, porque que no haya estado o que no haya logrado, por ejemplo, retomar a su curul Lucía Pozo, como mencionaba Fabri, a mí sí me parece que es una cosa que pierde la provincia. Es decir, porque esta polarización y la forma de consolidar las listas y la forma de asignar escaños hace que legisladoras como Lucía, con quien no estamos en la misma orilla, pero con quien tenemos una amistad importante y reconozco su trabajo, no pueda volver a la asamblea otra vez. O personas como Pedro Velasco, por ejemplo, que desde la orilla contraria en la política y que viene haciendo un camino en la política importante, ha sido un legislador que ha aportado. Es decir, y la asignación de escaños, digamos, hace que no vuelvan al legislativo. Entonces, por supuesto que hay un cúmulo de sensaciones de allí, pero algo que es claro para mí al menos es que mis valores y mis principios no se negocian. Tuve una cantidad de ofertas para ser candidata de otros partidos y seguramente si buscaba solo la curul estaría allí, pero mi criterio de la política no es solo la curul a la que llego, sino el camino que construyo, y afortunadamente se ha logrado generar un camino importante por los derechos de las mujeres, por las diversidades sexuales, y eso es una de las cosas que a muchos a veces hasta les parece sin réditos políticos, pero a mí me parece que la razón de ser tiene que ser esa, perseguir un objetivo, y claro que hubo decepciones, por supuesto. ¿Desde qué área va ahora a colaborar con la Revolución Ciudadana? Bueno, digamos, tengo un par de opciones para continuar colaborando cerca de la Revolución Ciudadana, que las quiero tomar, digamos, con la tranquilidad del día después y sobre todo de haber dormido más de 5 horas, porque estos días han sido de sacar las cosas de la oficina, de mover una cosa a la otra, la vivienda, en fin, una serie de cosas que atañen lo personal también, pero donde me corresponde estar, y no es una cosa únicamente de discurso, les insisto, yo he sido en la asamblea asistente, he estado en protocolo, he sido parte de comunicación interna en su momento, luego pasé a la presidencia, nunca con sueldos superiores a los $1,000, jamás, siempre ganando lo que la profesión le da a uno cuando se titula, ¿no? Los $800 que le dan a los comunicadores sociales cuando logramos titularnos, siempre si es que lo logramos, así es. O si es que nos llegan a pagar eso ejerciendo el cargo, y nada más, es decir, hay un camino recorrido allí. Me preguntaban el otro día en un curso de estos que está haciendo la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estas charlas alrededor de la asamblea, y me preguntaban por qué era importante hacer carrera, o sea, por qué era importante caminar o conocer la institución. Porque una vez que estás dentro entiendes que todo lo que se planta en las noticias de 30 o de 1 minuto o en los titulares no tiene nada que ver. Nosotros no seríamos nada sin la Miriancita en la gestión documental, o sin la Norita en el servicio médico. Es decir, no seríamos nada. Nosotros en realidad estamos allí ocupando un espacio y una toma de decisión, pero la institución la sostienen otras personas. Y yo les quisiera preguntar a los legisladores que salen si saben, por ejemplo, quién es que la Lili está en talento humano. Seguramente no, porque no se dan el tiempo de conocer la institución en la que están. Ojalá los que llegan lo hagan. Asambleísta, ¿cómo llega la Revolución Ciudadana para este próximo periodo? Es la primera vez después de 9 años que no se va a consolidar como la primera fuerza política, la Revolución Ciudadana. ¿Cómo llega? Llega con una carga pesada, y pesada no porque le toque enfrentar un tiempo polarizado, sino porque tiene antes que esta nueva bancada 3 bancadas más que no claudicaron, que en medio de las adversidades que significó la traición de Lenín Moreno, el tema de Guillermo Lazo, la pérdida de esa elección y la muerte cruzada, no claudicaron, y que a pesar de todos los embates alrededor de eso, vuelvo y repito, no claudicaron. Entonces no es una alternativa para una bancada que venga y que además lleve el nombre de la Revolución Ciudadana a hacerlo, primero. Luego que hay que enfrentar un momento político muy violento. Y quizás ustedes son de los pocos espacios que hablan de esa violencia en el ejercicio de la política.
Es un tiempo muy violento, donde por supuesto la violencia se va a traducir en seguramente trabas administrativas y demás, siempre y cuando haya un canal de comunicación que con quien llegue a la presidencia de la Asamblea, yo sigo aspirando que seamos nosotros, pero ante cualquier escenario, quien llegue a la presidencia de la Asamblea no tiene que repetir aquello que pasó antes. Cuando, por ejemplo, salíamos de la presidencia de Gabriela Rivadeneira, entraba la presidencia de José Serrano y se da la ruptura con Lenín Moreno, a los legisladores de ese tiempo ni siquiera les daban los artículos de oficina, no les daban papel, esfero, nada. No les daban nada porque eran los adversarios. Y los adversarios no significa que tengan que dejar de hacer su trabajo. Pues. Entonces llega con eso. Y a mí me parece que llega con una serie de lecciones y de cosas que reestructurar, tanto como bancada como organización política, pero seguramente será materia de otro debate. Y llegan con varios pendientes. Yo confío en que los compañeros puedan, por ejemplo, sostener los procesos que los que salimos hicimos. Procesos en materia de, por ejemplo, la reforma constitucional. Alguien tiene que asumir el trabajo que se hizo, con todo el gusto del mundo estaremos allí para acompañarles. Y sobre todo tener claro que la institución en la que están, en la institución en la que están dejan un camino. Es decir, dejan algo recorrido. Yo espero que los compañeros honren el trabajo que hemos hecho antes, no para reconocernos a nosotros, porque al final del día nosotros estamos de paso, pero sí para reconocer un trabajo importante que hizo la institución. Gisela, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy gracias amable. a ustedes, un gusto. Gisela Garzón, hasta el día de hoy asambleísta en representación de Pichincha por Revolución Ciudadana, haciendo una evaluación obviamente de su paso por la legislatura. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.